Salmo 139, lo vamos a leer ahora, página 617 del Antiguo Testamento, en la Biblia de las Buenas Noticias. Salmo 139. Lo leímos esta mañana en una pequeña congregación de 4 de nosotros y estábamos celebrando un servicio en unas cabañas que buscamos para buscar la guía en el nombre del Señor. Se aplica a cada individuo. De hecho, está escrito para cada uno en la congregación. Si solo hubiera una persona aquí esta noche, valdría la pena leer este salmo porque es solo para ustedes. Señor, me has examinado y me conoces. Sabes todo lo que hago. Desde lejos entiendes todos mis pensamientos. Me ves si estoy trabajando o descansando. Conoces todas mis acciones. Incluso antes de que hable, ya sabes lo que diré. Estás a mi alrededor por todos lados. Me proteges con tu poder. Tu conocimiento de mí es demasiado profundo. Está más allá de mi comprensión. ¿A dónde podría ir para escapar de ti? ¿Dónde podría alejarme de tu presencia? Si subiera al cielo, estarías allí. Si me acostara en el mundo de los muertos, estarías ahí. Si me fuera volando más allá del este o viviera en el lugar más lejano del oeste, estarías allí para guiarme. Estarías allí para ayudarme. Podría pedirle a la oscuridad que me escondiera o a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero incluso la oscuridad no es oscura para ti. Y la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste todas las cosas de mí. Tú creaste cada parte de mí. Tú me uniste en el vientre de mi madre. Te alabo porque eres de temer. Todo lo que haces es extraño y maravilloso. Lo sé con todo mi corazón. Cuando mis huesos se estaban formando cuidadosamente en el vientre de mi madre, cuando crecí allí en secreto, tú sabías que yo estaba allí. Me viste antes de que naciera. Los días que me habían sido asignados habían sido todos registrados en tu libro, antes que cualquiera de ellos comenzara. Oh Dios, qué difícil encuentro tus pensamientos. ¿Cuántos de ellos hay? Si los contara serían más que los granos de arena. Cuando me despierto, sigo contigo. Oh Dios, cómo desearía que mates a los malvados. Cómo quisiera que me dejaran los violentos. Dicen cosas malas de ti. Hablan cosas malas contra tu nombre. Oh Señor, cómo odio a los que te odian. Cómo desprecio a los que se rebelan contra ti. Los odio con un odio total. Los considero mis enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi mente. Pruébame y descubre mis pensamientos. Averigua si hay algo malo en mí y guíame por el camino eterno. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Es una sección muy autobiográfica de esta carta en la que Pablo solo da su testimonio de cómo el Señor lo guió. Y hay una frase muy significativa en la que estoy seguro que entenderán a la luz de nuestro tema de esta noche, que si no han leído el boletín es la actitud bíblica hacia el aborto. Estamos analizando temas de conciencia esta noche. Pablo escribe: mis queridos hermanos, debo aclararles a todos que las buenas noticias que les digo no son historias humanas, ni escuché a otros relatarlas, ni nadie más me las transmitió. Las obtuve directamente de Jesús el Mesías, como los eventos de mi vida lo prueban. Deben haber oído hablar de mi carrera anterior en la religión judía. En mi fanatismo extremo estaba persiguiendo a la compañía de creyentes cristianos de Dios y causando estragos con ellos. Con un ferviente partidario del judaísmo me adelanté a muchos compatriotas de mi propia edad porque estaba tan entusiasmado con la costumbre establecida de mis antepasados. Entonces Dios tomó el mando.
Me había señalado antes de que dejara el vientre de mi madre y generosamente me eligió entre todas las personas para mostrar a los demás cómo era realmente su hijo, especialmente a aquellos a los que solía llamar extranjeros. De entrada decidí no buscar el consejo de nadie, así que no fui a Jerusalén a consultar a los que ya estaban trabajando como emisarios del Señor, sino que me fui solo al desierto de Arabia para pensarlo todo, y de allí regresé directamente a Damasco. No fue sino hasta 3 años después que finalmente conocí a Pedro en Jerusalén. Incluso entonces solo me quedé 2 semanas y no había ninguno de los otros apóstoles, aunque sí conocí a Santiago, el hermano de nuestro líder divino. Como Dios mira lo que escribo, no estoy inventando nada de esto. Después de eso fui a varios lugares en Siria y Cilicia, por lo que las reuniones cristianas en Judea todavía no hubieran conocido mi rostro. Todo lo que sabían de mí eran rumores de que su enemigo acérrimo ahora difundía las mismas creencias que se había esforzado tanto por destruir, y agradecían a Dios por la transformación. Pasaron otros 14 años antes de que hiciera otra visita a Jerusalén. Esta vez Bernabé y Tito fueron conmigo. Fue Dios quien me invitó a ir y tener una discusión privada con los líderes reputados de los cristianos judíos. Tenía la intención de comprobar con ellos el evangelio que había estado difundiendo entre otras naciones para que no se desperdiciaran todos mis esfuerzos. Tomé a Tito como una especie de caso de prueba porque era un cristiano griego, pero nunca insistieron en que pasara por el derecho de iniciación de ser circuncidado. De hecho, la pregunta nunca se habría planteado, si no fuera por algunos intrusos que no tenían ningún derecho a estar en la reunión, y se colaron para espiar en la libertad que disfrutamos en nuestra relación con Cristo. Estaban buscando alguna forma de volver a ponernos bajo el control de su sistema, pero ni por un minuto cedimos a sus demandas, o habríamos perdido lo que es verdaderamente una buena noticia. En cuanto a los líderes respecta, su posición exacta no me molesta, porque Dios no presta atención al Estado. Me refiero a aquellos que obviamente son admirados por los demás, y no agregaron nada a la enseñanza que había esbozado. Al contrario, pudieron ver que yo estaba tan calificado para llevar las buenas noticias a los incircuncisos como lo había hecho Pedro con los circuncisos. Porque el mismo Dios que estaba obrando tan eficazmente a través del alcance de Pedro a los judíos, obviamente estaba haciendo lo mismo a través de mí con los gentiles. Santiago, Juan y Cefas, Pedro estaba usando su nombre hebreo, parecían ser los 3 pilares, y cuando se dieron cuenta de cuánto Dios estaba bendiciendo mi trabajo, estrecharon la mano a Bernabé y a mí como muestra de plena asociación en el entendimiento de que se concentrarían en los judíos y nosotros en los no judíos. La única súplica que hicieron fue que no nos olvidemos de enviar ayuda financiera a los cristianos judíos pobres, y yo estaba más que listo para hacer eso. Pero surgió una crisis grave cuando Pedro nos devolvió la visita y llegó a Antioquía. Tuve que ponerme a él en su cara porque claramente estaba equivocado. Cuando vino por primera vez estaba muy feliz de comer con los gentiles conversos. Luego llegaron algunos colegas de Santiago y Pedro y tenía miedo de lo que pudieran pensar, así que comenzó a comer por separado. Los otros creyentes judíos fingieron estar de acuerdo con él, e incluso mi amigo Bernabé se dejó llevar por la hipocresía. Cuando vi que tal comportamiento no podía cuadrar con la realidad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: tú eres de nacionalidad judía, pero abandonaste tus escrúpulos y adoptaste el estilo de vida de los extranjeros gentiles. ¿Por qué de repente ahora intentas que acepten las costumbres judías? Nacimos dentro del pueblo elegido de Dios y no entre los extranjeros, los forasteros, sin ley de otras naciones. Pero sabemos perfectamente bien que un hombre no puede ser inocente a los ojos de Dios al tratar de obedecer los mandamientos, sino solo al confiar en que Jesucristo quitará sus pecados. Por lo que incluso nosotros, los judíos, tenemos que estar bien con Dios, confiando en la obra de Jesús, el Mesías, en lugar de nuestros propios intentos de estar a la altura de los estándares de Dios. Nuestras escrituras sagradas admiten libremente que, juzgado por las leyes de Dios, ningún hombre podría ser absuelto jamás. Pero supongamos que nuestra búsqueda de estar bien con Dios a través de Cristo nos encuentra viviendo afuera de la ley judía. ¿Hace que Cristo sea un anarquista, alentando deliberadamente la anarquía? Nunca. Lo que realmente me convertiría en un transgresor de la ley sería erigir de nuevo todo el sistema legal que demolí. Descubrí hace mucho tiempo que tratar de guardar las leyes de Dios era un asunto mortal. El fracaso mató mi ego.
Pero eso me dio el descanso que necesitaba para vivir como Dios quería que lo hiciera. Porque cuando me di cuenta de que Jesús murió en la cruz por mí, la persona que solía ser también murió. Sé que todavía estoy aquí, pero en realidad no soy yo. Es Cristo viviendo su vida en mí. Así que la vida real que vivo ahora en este cuerpo mortal surge de la confianza continua en el Hijo de Dios, que me amó tanto que sacrificó su vida por mí. Haga lo que haga cualquier otra persona, no voy a ser yo quien haga que la generosidad de Dios sea redundante. Porque si pudiera llegar al cielo guardando los mandamientos, entonces la muerte de Cristo no tiene sentido. Son terribles palabras, ¿verdad? Janet, ¿te gustaría venir y unirte a mí ahora? Voy a entrevistar un poco a Janet. Trajiste también unas notas. Qué bien. Quiero hacerte una o dos preguntas. Primero, voy a pedirles que oren por Janet mientras comparte, porque ella necesitará un poco de coraje para hacer lo que va a hacer. Janet, eres la única miembro de la congregación, que yo sepa, puede haber otros, que has tenido un aborto tú misma. Y vas a hablar sobre algunos de los efectos de eso. Y vamos a orar por ti mientras lo haces, para que puedas ser honesta con nosotros y compartir algunos de los problemas que te dio. Fuiste aconsejada por 2 médicos y un consultor, y te recomendaron definitivamente que lo hicieras. Y yo recuerdo que también viniste a verme y también te aconsejé igual. Y aún así, aunque todos sentimos que estaba bien, todavía tenías problemas. Bueno, vas a compartir ahora un poco de esto con nosotros. Estamos contigo y la congregación va a ser más que comprensiva. Está bien. Había sido una cristiana por solo unos años cuando pensé que estaba embarazada. Mi hija tenía alrededor de 12 años y mi hijo 9. Antes de que mi médico pudiera confirmar las sospechas, inmediatamente me dijo que no podía permitirme más embarazos y que si las pruebas eran positivas, arreglaría la interrupción del embarazo. Las razones fueron una serie de operaciones que me habían dejado con gran parte de mi interior removido y el resto remendado, más el hecho de que mi hijo tiene una enfermedad renal congénita que podría ocurrir nuevamente en otro niño. Las pruebas dieron positivo y acepté su decisión, pero no sin mucho movimiento de conciencia. Lo discutí con el pastor y su esposa y estuvieron de acuerdo en que estaba bien. Pero hubo muchos cristianos que mostraron su desaprobación y me hicieron sentir incómoda. Creo que mi verdadera culpa comenzó en el hospital. Cuando las enfermeras fueron hostiles y me pusieron entre 2 señoras que estaban arriesgando sus vidas para tener un bebé. Y el día que me dieron de alta no había ningún miembro del personal para despedirme, ni una hermana o ni una enfermera. La hermana se refiere a las del hospital. El cirujano que hizo la operación fue muy amable y me esterilizó para que no tuviera que volver a pasar por ese problema. Y este fue el año en que el Parlamento estaba revisando las leyes de aborto y había mucha publicidad nacional sobre abortos clandestinos. Y después de pensarlo mucho, le escribí al cirujano y le agradecí por la seguridad de mi operación. Y le dije que era cristiana y que había orado sobre el asunto antes de aceptarlo. Y le dije que sentía que fue la voluntad de Dios. Me escribió una carta de respuesta diciendo que nunca había recibido una carta así en todos sus años como médico sobre este tema y que había restaurado su fe en la naturaleza humana. Él había tratado con muchas mujeres que solo querían abortar por razones sociales y ya saben, él solo me agradeció la carta. Pero con el paso del tiempo me sentí culpable. No podía soportar ver u oír la palabra aborto.
Si estaba en una revista para mujeres o en un periódico, no podía verla. Y con toda la publicidad en la televisión, estaba enferma, muy enferma del corazón. Y como familia, nunca hablamos de eso, ni una vez. Así que no podía decirles cómo me sentía. Bueno, ¿cómo me sentía? Es muy confuso. Durante horas me preguntaba sobre el feto, si era un niño o una niña, y a las 10 semanas, si en realidad era un niño creado por Dios, entonces, ¿dónde estaba ahora? ¿Era solo un alma perdida porque le había negado la vida y la posibilidad de salvación? ¿O Dios, en su amor, lo había tomado como un inocente en su reino? Tomé algo de consuelo con ese pensamiento y después pensé, bueno, tal vez algún día conozca a ese alma y ese alma me reconocerá como su madre. Eso es solamente una fracción de la agitación que pasó dentro de mí y llegó a un punto crítico 2 años después del aborto. Desarrollé un problema menor y tuve que ver al ginecólogo nuevamente. Y verlo realmente acabó conmigo. Estaba histérica. Dijo que mi problema no era nada de qué preocuparme. Entonces, ¿por qué estaba en ese estado? Y le dije, ojalá nunca hubiera decidido tener ese aborto debido a la miseria que me trajo. Dijo, tú no lo decidiste. Yo y otros 2 médicos lo hicimos y nunca lo hago a la ligera sin un examen de conciencia. Él es un católico romano. Estaba tan preocupado por mi estado mental, eran las 11:30 de la mañana, que me arregló una cita con un psiquiatra para las 2 de la tarde de ese día y no tenía tiempo de escribir una carta, así que fue a la oficina del psiquiatra y le contó los hechos y lo desesperada que yo estaba. Pero Dios es maravilloso, porque no mucho después de encontrarme con Él, una cristiana de esta iglesia, que me pidió que no la nombrara, había quedado para tomar un café esa mañana conmigo, con esa cristiana, después de mi cita en el hospital. Y cuando llegué allí, vio el estado en el que estaba y le volqué toda la historia a ella. Inmediatamente me dijo, no le estás dando crédito a la sangre de Jesús. Te limpió el día en que naciste de nuevo y es interminable y sigue limpiando cada vez que peca. No sé si se hizo lo correcto, pero obviamente estás convencida de que has pecado. Así que ahora mismo reclama la sangre purificadora para liberarte de toda la situación y entreguémosla completamente a Dios. Y oramos. Oramos para que Dios quitara la carga de la culpa y reclamamos el perdón a través de la sangre. E inmediatamente, y quiero decir inmediatamente, fui liberada. Por cortesía fui a la cita con el psiquiatra, pero solo para decirle que esa mañana, desde que vi al cirujano, encontré mi paz en Dios. Y cuando digo que mi alma se liberó, Dios verdaderamente hizo un milagro, reemplazó todas las dudas, la culpa y los miedos con su paz. Y estoy libre de ataduras, sabiendo que Él es Señor de todo y tiene el control de todas las cosas, y que puedo dejar el asunto con seguridad con Él, incluido el bebé que estaba por nacer. Esa fue la única vez que visité a esa cristiana en su casa. Pero Jesús, amado Jesús, usó ese tiempo para recordarme el poder de su sangre, para que pudiera ser liberada para continuar mi caminar con Él y disfrutar de la compañía del Espíritu Santo, de la que me sentía muy cortada. Y debo decir que el curso de mi vida desde ese momento ha implicado más cirugías, tanto para mi hijo como para mí,
y otras circunstancias en el hogar que habrían significado un muy mal comienzo, una vida infeliz para otro niño en la familia. Y en retrospectiva sé que Dios sabía todo lo que estaba a punto de suceder y, como acabamos de cantar, todo está en sus manos. Y ya no tengo miedo ahora. Estoy liberada completamente. Oremos. Padre, te agradecemos por darle a Janet el coraje de compartir eso. Por la honestidad de ello, nos damos cuenta de cuán importantes son nuestras palabras entre nosotros. El consejo que damos, el daño que puede causar el prejuicio, y ahora solo oramos por la protección de Janet durante el resto del servicio, mientras hablo, y de cualquier intento de Satanás de traer de vuelta cualquiera de estos temores o dudas. Que ella simplemente se regocije en su libertad mientras enfrentamos los hechos juntos. Y hablamos de ellos en tu presencia, a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ser o no ser, esa es la cuestión. Quiero comenzar con los hechos. Estamos hablando esta noche sobre el aborto. Me refiero con esto a la interrupción artificial del embarazo, ya sea por medios químicos o mecánicos. El tema se ha destacado esta semana por un caso que ha aparecido en las noticias y cambia las implicaciones de la ley del aborto de 1967, que no le da al esposo ningún derecho sobre la decisión de su esposa de interrumpir su embarazo. El caso del señor y la señora Peyton. Y cualquiera que sean los aciertos y errores de su relación entre ellos, ha quedado muy claro esta semana, si no estaba claro antes, que es una decisión de la madre junto con 2 médicos. Hay más de 30 millones de abortos cada año en este mundo, lo que llevó a un científico a decir que la mayor amenaza para la existencia humana son los propios padres de una persona. En el Reino Unido hay alrededor de 160.000 abortos legales y un número creciente de abortos clandestinos ilegales. Los que decían que legalizarlo quitaría el lado ilegal estaban completamente equivocados. En lugares como Bélgica y Alemania Occidental, donde el aborto es virtualmente a demanda, y es simplemente una cuestión de conveniencia y elección personal, ahora hay el doble de abortos que de nacimientos. Este es el mundo en el que vivimos, y como cristianos nos enfrentamos a los hechos. Uno de los hechos es que el hogar bautista para madres solteras en Bracknell ha cerrado por falta de clientes, y muchos padres adoptivos que amarían desesperadamente tener un hijo no tienen la oportunidad ahora a menos que vayan al extranjero. Hay una fuerte promoción del aborto que está ejerciendo una presión sobre nuestra sociedad, y no contenta con la ley del 67 se presiona a llevar todo el asunto a su conclusión lógica, que es el aborto a demanda, sin que sea necesaria otra justificación que la libertad de elección de la madre. No estamos lejos, y lo que se llama una píldora abortiva es simplemente una píldora antinatal que se toma después de la concepción, a diferencia de la píldora que actualmente está disponible para tomarse antes de la concepción. Hay muchos factores que influyen en toda esta situación. Uno es que nuestros jóvenes están llegando a la madurez sexual mucho antes, pero los matrimonios económicamente tienen que suceder más tarde. Y la brecha entre la madurez sexual y el matrimonio impone una tensión muy grande en muchos jóvenes, y tenemos que ser comprensivos y vamos a serles de ayuda. Toda la cuestión del sexo prematrimonial la queremos tratar por separado en otra ocasión. Aunque tiene algo que ver con esto. No hay duda de que el aborto ahora se considera como un método anticonceptivo de larga duración.
considerado como la última etapa de la anticoncepción, que ahora se puede realizar antes de la concepción, entre la concepción y la implantación en el útero, y ahora el aborto se considera el próximo método anticonceptivo para evitar el nacimiento. Este es el cuadro, y cuando fui a Nueva Zelanda, fui a la universidad para hablar en una serie de charlas a la hora del almuerzo y me mostraron un periódico estudiantil del lugar. Y dentro había una imagen horrible de una niña desnuda de rodillas, con la cabeza sobre los brazos en el suelo y sangre seca en el cuerpo. La habían encontrado muerta así en una clínica de aborto ilegal, en una calle de Nueva Zelanda, y debajo había un artículo de un estudiante que abogaba por ese motivo, que el aborto debía ser legalizado en ese país. Bueno, esa es una imagen muy emotiva y un enfoque muy emotivo del tema. Por desgracia, aún no se ha aprobado que los abortos ilegales sean contenidos o incluso reducidos, a menos que vayas por completo al aborto a pedido como en Japón, incluso en un país comunista como Hungría. Ahora, en Gran Bretaña, antes de 1967, había abortos ilegales, estimados entre 5.000 y 100.000 al año. Nadie puede verificarlos. Probablemente la cifra real era alrededor de 10.000. Los únicos legales eran por razones médicas, donde la vida de la madre estaba en riesgo. De vez en cuando, un psiquiatra podía obtener un aborto para alguien que ya tenía un trastorno mental profundo. Pero era la excepción y no la regla. Algunos de ustedes tienen la edad suficiente para recordar el clásico caso de una niña de 14 años que pasó frente a algunos de los soldados de Buckingham Palace y la llevaron adentro para mostrarle los alrededores y fue violada repetidamente. Y un señor, Alec Bourne, un conocido ginecólogo en Londres, le hizo un aborto a esa niña y fue llevado a la corte por hacerlo. Eso levantó todo el asunto y fue quizás el comienzo del debate moderno. Pero no fue sino hasta 1967 que el tema se presentó ante el Parlamento, y no deja de ser significativo que se presentara antes en el Parlamento que en el primer gabinete, compuesto por ministros, que algunos de los cuales se negaron a llevar el nombre de Dios en sus labios cuando prestaron juramento, y muchos de los cuales eran agnósticos o ateos abiertamente reconocidos. También fue al mismo tiempo que los miembros de la reunión de oración del Parlamento se detuvieron en la Cámara de los Comunes. Esas no son coincidencias. Hay una tendencia perceptible aquí. La ley de 1967 fue influenciada por, como he dicho, la madurez sexual temprana, el matrimonio tardío, la tendencia a familias más pequeñas, y debemos recordar que 2/3 de los abortos en esta tierra son de mujeres casadas que tienen una familia más grande de lo que creen que pueden soportar, en lugar de mujeres solteras que constituyen solamente 1/3. Pero fue fuertemente influenciado por dos eventos que ocurrieron justo antes del debate público. Uno fue el descubrimiento de que la talidomida estaba produciendo desventajas espantosas en los niños, deformidades, nacidos de madres que habían tomado la droga durante su embarazo. Eso trajo un factor emotivo a la situación. Las primeras imágenes que nos llegan de esos niños sin brazos y sin piernas se utilizaron como palanca emotiva para decir: no quieres que nazcan niños así, ¿verdad? No hay duda de que la situación de la talidomida influyó mucho en la opinión pública de este país. El otro evento fue un caso de fama internacional en el que una madre en Bélgica fue a juicio por asesinato por matar a un bebé vivo que nació deformado como resultado de la talidomida y fue absuelta del asesinato. Esas dos cosas sucedieron justo antes del debate e indudablemente influyeron en la opinión pública y se aprobó la ley en 1967. Durante los agitados años 60. Nuestra sociedad próspera, que podría haber tenido más hijos, quería menos hijos
y más cosas. Había 3 motivos en esa ley por los que el aborto era legal. Ahora, número 1, peligro físico para la madre. Número 2, deformidad potencial del niño, física o mental. Y la número 3, aquella sobre la que ha habido verdadera polémica, la llamada cláusula social, que hablaba de las razones sociales para el aborto. Esta es un área elástica que ahora se ha estirado hasta que prácticamente hemos llegado a una posición de aborto a pedido, aunque legalmente no está redactado de esa manera. Fue la cláusula social que se ha ampliado hasta que significa eso. Así que leeré la cláusula palabra por palabra para que lo entiendan. La cláusula está en el inciso 1, párrafo A, que la continuidad del embarazo implicaría riesgo para la vida de la mujer embarazada o de daño a la salud física o mental de la mujer embarazada o cualquier hijo existente de su familia. Esa es una frase muy extraña para incluir. Si existe una amenaza para la salud mental de cualquier hijo existente de la familia, es algo extraño. La Cámara de los Lores agregó una cláusula o frase más a esta cláusula social. Agregaron las palabras mayor que si se interrumpiese el embarazo. Y esa fue la última frase con la ley que se aprobó, que ahora es legal y es virtualmente a pedido. Una mujer va a un doctor y simplemente dice, no puedo hacer frente. Puede virtualmente encontrar un médico si busca lo suficiente que lo atienda. Bueno, una de las peculiaridades de legalizar cualquier cosa es que la mente humana dice, ahora es legal, por lo que ahora es mi derecho, por lo que está bien, por lo que es correcto. ¿Entienden la progresión de pensamiento? Ahora es legal, entonces es mi derecho, entonces está bien, entonces es correcto. Y no es el único caso en que legalizar algo ha tenido el efecto de definir para la sociedad lo que es correcto o incorrecto. Y uno de los peores efectos de la ley, como alguien ha dicho, es que ha hecho que nuestra sociedad se incline por el aborto, ha introducido eso como una necesidad normal, en lugar de algo excepcional. Ahora es una práctica normal. No hay evidencia de que los abortos ilegales hayan disminuido, pero los abortos legales se han disparado a 160.000 al año. Bueno, los argumentos utilizados para justificar esto son muchos. Mencioné solo 8 de ellos rápidamente. El peligro físico para la madre, y quiero decir de inmediato que estoy muy contento de que Janet solo dijo una cosa: si hay un riesgo serio para la madre y el niño, quizás, entonces la operación debería incluir la eliminación de cualquier posibilidad futura, si existe ese riesgo. De hecho, el peligro físico para la madre solo cubre, en un ejemplo de evaluación simple que se hizo, 15 de 254 casos. El caso que Janet compartió con nosotros es como máximo el 5% de los abortos que ahora se realizan. La segunda razón que se suele dar es la dificultad económica, que interferirá en la carrera de la madre y el resto de la familia necesita su dinero para las alfombras, la televisión y las vacaciones. Es interesante saber que líderes mundiales de gran importancia para nuestra historia no habrían existido si sus madres hubieran considerado este factor de dificultades económicas. Uno que ciertamente no habría existido habría sido John Wesley. Él era el número 12 de 19 hijos. Y solo 12 de ellos sobrevivieron a la infancia. Pero suponiendo que su madre, que estaba en apuros en la vicaría de Lincolnshire, hubiera dicho, voy a abortar a John porque simplemente no podemos permitirnos otro. La tercera razón es que sí es probable que el niño nazca mental o físicamente defectuoso. En Inglaterra hay cada año 15.000 bebés que nacen defectuosos, física o mentalmente, por lo que el lobby del aborto habla sobre el derecho del niño a nacer bien.
Ahora, como dije, el caso de la talidomida influyó mucho en el debate, pero se ha estimado médicamente que si todos los fetos potencialmente deformes fueran abortados, más de la mitad de ellos habrían sido niños sanos y normales. Muchos de ustedes tienen la edad suficiente para recordar a Roy Rogers. ¿Recuerdan El Llanero Solitario? La película. Él llamaba a su caballo y venía cabalgando sobre el campo. ¿De quién estoy hablando entonces? Ah, El Llanero Solitario. ¿No era él? No. Eso muestra mi ignorancia. Nunca hables de cosas de las que no estás seguro. Bien, estoy seguro de Roy Rogers, la estrella de cine. Y estoy seguro de que su esposa escribió un libro muy conmovedor sobre su hijo deforme, titulado Angel Unawares. Y esto es lo que ella escribió. Nuestro bebé vino al mundo con una discapacidad espantosa. Después ella dice lo que fue un poco más tarde. Creo que con todo mi corazón que Dios lo envió en una misión de 2 años a nuestra casa para fortalecernos espiritualmente y acercarnos más en el conocimiento, el amor y el compañerismo de Dios. Se ha dicho que la tragedia y el dolor nunca nos dejan donde nos encuentran. En este caso, tanto Roy como yo estamos agradecidos con Dios por el privilegio de aprender algunas grandes lecciones a través de su pequeña mensajera, Robin Elizabeth Rogers. Una cuarta razón es que el aborto está justificado en los casos de violación o incesto. Y quiero que tengan en cuenta que las esposas también pueden ser violadas por sus esposos, lo que significa simplemente relaciones sexuales forzadas. Y la pregunta surge particularmente con las jóvenes que son víctimas de tal ataque, en cuanto a si es moralmente correcto que deben pasar 9 meses de una experiencia para la que aún no están preparadas. Personalmente encuentro que es una de las situaciones más difíciles en las que dar una palabra de sabiduría. Siento que hay algunos factores muy profundos que considerar en cada situación. Aquellos de ustedes que han leído Doctor entre los rebeldes del Congo recordarán cómo Helen Roseveare y las monjas fueron violadas por los soldados del Congo. Si una de esas monjas hubiera quedado embarazada, ¿debería haber pasado el embarazo y se hubiera esperado que pasara por los 9 meses el parto en contra de todos los votos que había hecho durante su vida? Planteo estas preguntas para que no se les ocurra una respuesta demasiado astuta y no salgan con un legalismo inflexible que es considerado por otras personas, que no es considerado por otras personas. Quinta razón, la salud mental de la madre, pero esta es muy difícil de definir y muy difícil de anticipar. ¿Quién de nosotros sabe de dónde vendrá la depresión posparto? Por supuesto, era un motivo en la ley inglesa antes de 1967, pero una persona tenía que tener una enfermedad mental muy grave antes de que un psiquiatra le diera su recomendación. Una sexta razón es el derecho del niño a ser deseado y esperado. Ciertamente algunos adultos muestran todas las marcas de haber sido dañados psicológicamente en su infancia por haber descubierto a veces accidentalmente que sus padres no los querían. Quizás lo más cruel que pueden hacer los padres es decirle a un niño, por supuesto que somos nuevos en el camino, no te esperábamos y no te queríamos. Creo que habría pocas cosas más crueles que eso. Y sí hay daño psicológico, pero cuando un bebé es inesperado, los padres son perfectamente capaces de adaptarse a su hijo y encontrar dentro de sus corazones el amor por ese niño. 7. Se ha utilizado la explosión demográfica mundial para justificarlo. Creo que se puede justificar la anticoncepción, pero el hecho de que somos demasiados en esta pequeña cápsula espacial llamada Tierra, y los recursos se están agotando rápidamente, no creo que nos permita justificar el aborto. Y esto le daré razones más adelante. Y la última que quiero mencionar es el movimiento de liberación de la mujer, que dice que una mujer no es totalmente libre a menos que ella sea libre de decidir si ser madre o no, y que por lo tanto debería ser un asunto enteramente a su elección. Y por lo tanto no debería haber ninguna justificación si las mujeres han de emanciparse libremente, entonces se les debe dar toda la elección.
que por supuesto van a tener si pueden tener finalmente una píldora abortiva, que pueden tomar sin que sus esposos lo sepan. Ahora llega la pregunta crucial en este tema, que es el estado del feto. El niño no nacido en el útero. ¿Es ese niño no nacido humano o no? ¿Es el niño no nacido una cosa o una persona? Es interesante que no hacemos por un feto abortado o por un niño muerto lo que hacemos por un bebé vivo. No los bautizamos, ni los nombramos y no los enterramos. Lo hacemos con un bebé que ha vivido aunque sea unas pocas horas o días. Pero tratamos a los niños no nacidos y los niños nacidos que han respirado diferente. Solo quiero señalarlo. También quiero señalar algo que quizás no sepan, y es que la mayoría de los óvulos fertilizados se conocen como cigotos. La mayoría de los huevos que han sido fertilizados por un espermatozoide masculino, la mayoría se pierden naturalmente. Se pierden más de los que finalmente se implantan en el útero. Y por lo tanto, en realidad, la naturaleza está abortando más óvulos fertilizados de los que nos damos cuenta. No somos conscientes de la mayoría de ellos. Lo que parecería un poco extraño si Dios nos hizo de tal manera que si en el momento en que se fertiliza un óvulo, ha sucedido algo tan crucial que desperdicia la mayor parte de esos comienzos. Simplemente transmito eso para que tengamos nuestras mentes abiertas. El escritor de Eclesiastés dice que no sabes cómo una mujer embarazada llega a tener un bebé y un espíritu vivo en su matriz. Fíjense las dos cosas. Dice, tú no sabes cómo una mujer embarazada llega a tener un bebé y un espíritu vivo en su matriz. Y una de las verdades que voy a sacar a relucir esta noche del Nuevo Testamento es que el bebé por nacer tiene un espíritu. Eso está muy claramente explicado en el Nuevo Testamento, como veremos. La idea se extendió de que tan pronto como un bebé inhalaba, ya que las palabras para aliento, espíritu y viento son la misma palabra en hebreo y en griego, en hebreo se dice ruach, que cuando llegaba el aliento entraba el espíritu, y ahora la persona era un alma, y que cuando el aliento se detenía, el alma se iba. Y entonces, morir era renunciar al espíritu, renunciar al alma, para respirar por última vez. Al respirar por última vez. Una frase usada de la muerte de Jesús a las 3 de la tarde. Ahora empiezo con el enfoque humanista. El humanista tiende a tratar al bebé por nacer como una cosa, y disfraza los hechos con una terminología bastante ingeniosa. Tejido desechable. O la palabra crecimiento. Se usa la palabra crecimiento en el cuerpo de la madre. Un tumor, si se quiere. Y por lo tanto no es más que sacar un diente o, en el peor de los casos, sacar un tumor. Pero déjenme decirles una cosa que les puede sorprender, y es que el bebé no es parte del cuerpo de la mujer. Tiene su propio sistema sanguíneo, su propio tejido, y si tomas la piel de un bebé en el útero de una madre y la injertas en la madre la va a rechazar como tejido extraño. ¿Sabían eso? En otras palabras, no es parte del cuerpo de la madre lo que se está eliminando. Así que vamos a dejar este tipo de conversación que disfraza la situación real. Si el humanista considera al embrión como un ser humano, con sus propios argumentos, tendrían que justificar el infanticidio. Déjenme explicar lo que quiero decir. Con sus propios argumentos que usan para justificar abortar un feto, si se atreviesen a decir que el feto es humano, entonces con los mismos argumentos podrías justificar matar a un hijo porque la madre ya no puede lidiar con él. Ahora, hemos salido afortunadamente de sociedades antiguas en las que el infanticidio era común, en particular las niñas que no eran queridas y quedaban expuestas a morir. Pero repito, cualquier argumento a favor del aborto debe justificarse de tal manera que no pueda usarse para justificar matar a un bebé por las mismas razones. ¿Me siguen? Si la salud mental de la madre no puede hacer frente a un hijo vivo propio, ¿qué diré?
Si tratas al embrión como humano, tendrías que decir, entonces matemos también al bebé. Ahora, por supuesto, podrías decir, bueno, el bebé podría ser adoptado por otro. Sí, podrías decir eso, pero el argumento con el que ha justificado el aborto como un acto moral y no inmoral también haría perfectamente moral matar a un bebé de 1 año que la madre no puede soportar y era una angustia para los demás miembros de la familia. Bueno, es interesante que los humanistas acusen a los cristianos de ser duros e inhumanos y que hacemos que sea difícil para las madres. Voy a volver a eso. Pero es interesante que la culpa sigue al aborto. El humanista diría que la culpa ha sido inducida particularmente por la enseñanza cristiana. Me encontré con una cita de Lawrence Larda, que es el líder estadounidense del movimiento abortista, y dijo esto: el dogma cristiano entró en un conflicto inmediato y amargo con la actitud permisiva hacia el aborto en la sociedad romana. Las prohibiciones contra el aborto son esencialmente el producto de la filosofía cristiana. No sé si sabían que el aborto era muy frecuente en el Imperio Romano en los días del Nuevo Testamento. Y los únicos que realmente objetaban eran los judíos y los cristianos. Es muy interesante, y este es el abortista humanista que dice, son ustedes los cristianos que han sido duros e inhumanos y que han estado en contra del aborto. Bueno, ahora quiero mirar a los griegos, porque desafortunadamente en Occidente hemos estado mucho más influenciados por los griegos que por los hebreos. Me han escuchado decir esto muchas veces, espero que estén empezando a entender el punto. Hay que decirlo muy a menudo. Todo nuestro sistema educativo se basa en el pensamiento griego y el pensamiento griego mantiene lo físico y lo espiritual demasiado separados. El cuerpo y el alma son dos cosas diferentes. ¿Saben? Muy a menudo necesitamos consejo espiritual porque tenemos estas dos cosas muy separadas. Y aquí hay un hombre cuyo hígado está fuera de servicio, viene un chiste. Él viene y dice, mi vida de oración se ha derrumbado. ¿Qué puedo hacer al respecto? Dice, bueno, puedes ver al médico acerca de tu hígado. Vale la pena vivir. Depende del hígado, es obvio. Es un juego de palabras entre hígado y vivir. Bueno, ahora es juntar lo físico y lo espiritual. Y el pensamiento griego, de que el cuerpo y el alma eran de alguna manera dos cosas separadas, es totalmente contrario a la forma de pensar hebrea, que dice que el cuerpo es un alma viviente y los une. Ahora, si comienzas con las premisas griegas de pensamiento, que eran los pensamientos básicos detrás del pensamiento de todo el Imperio Romano, la pregunta que planteaban fue, ¿cuándo entra el alma en el cuerpo? Y se daban varias respuestas. Y estaba bien abortar antes que el alma entrara en el cuerpo. ¿Están conmigo? Ese es el tipo de debate que está teniendo lugar. ¿En qué etapa está permitido abortar? ¿En qué momento del embarazo? Y se encontraron con muchas respuestas diferentes. Este pensamiento griego ha influido mucho en muchos cristianos. Lamentablemente, incluyendo nada menos que a San Agustín y a Tomás de Aquino. Y esto ha influido mucho en la Iglesia Católica Romana, y todavía están debatiendo cuántos días después de la concepción el alma entra en el cuerpo. Los hebreos nunca pensaron así en absoluto, y es una pregunta artificial. Y por eso tienes tanta variedad de respuestas. No sé si se dan cuenta de que fue solo en el siglo XIX que el Papa prohibió el aborto. Hasta entonces el aborto era aceptable para los romanos católicos hasta la fecha que fijaron cuando el alma entraba al cuerpo. Antes de eso solo estarías destruyendo tejido. Pero después de eso se estaría destruyendo un alma eterna. El debate ha llegado ahora a 6 respuestas diferentes sobre cuándo el alma entra en el cuerpo. 1 en la concepción. El cigoto es un alma humana y, como les he dicho, si ese es el caso, la gran mayoría nunca consigue salir adelante. Número 2. La implantación, en el momento en que el cigoto se convierte en feto al implantarse en la pared del útero. O en algunos casos desafortunados en la trompa de Falopio. Pero ese es el momento en que la vida realmente comienza. Y el dispositivo intrauterino hace que eso no suceda. Es la forma de anticoncepción entre esas dos etapas. La tercera respuesta que se da cuando el cuerpo está completo con todas sus partes, y eso sucede, como probablemente sepan, alrededor de las 12 semanas. Tengo algunas fotos aquí.
una serie muy notable de fotografías que salió en la revista Life en abril de 1965, tomadas en ese momento. Creo que probablemente lo puedan ver, pero verán ahí un ser humano completo chupándose el dedo. Los que creen que el alma entra al cuerpo cuando el cuerpo está completo y tiene todas sus partes, que como dije es en el momento de las 12 semanas, y en adelante simplemente crece, ¿saben que a las 3 semanas, cuando el ser humano mide apenas una décima de pulgada, tiene su propio sistema nervioso? Ojos, pulmones, el corazón comienza a latir alrededor del día 18, riñones, estómago, hígado, todo. A los 45 días hay esqueleto. Los dientes están completos a los 60 días. Ya puede agarrar objetos. Y así es. Poco después llega el siguiente momento en que la gente dice que el alma entra en el cuerpo. Al vivificar, el primer movimiento que siente la madre, el alma entra en el cuerpo. Por lo que un aborto está bien hasta entonces. La siguiente respuesta que se da es esta. El momento en que la extracción de ese feto del útero le permitiría vivir. El momento más temprano en el que eso pasara. La ciencia está presionando eso más y más, y de hecho es posible que no estemos lejos del momento en que el óvulo fertilizado pueda tomarse y colocarse en un tubo de ensayo y hacerlo crecer por completo. Para que, de hecho, esa fecha, si es cuando el alma ingresa al cuerpo, llegue cada vez más temprano. Finalmente están los que dicen que es el momento del nacimiento, en el primer aliento que el alma entra al cuerpo. Con todas estas respuestas hay una opción solamente, y es volver a Eclesiastés. No sabes cómo ni cuándo. Creo que las únicas respuestas bíblicas a las que llegaré en un momento son para decir que nada de eso se aplica. La revista Time incluyó recientemente algunos casos aterradores. Uno de un feto abortado legalmente que lloró durante 5 horas antes de morir. Lo que debería traernos de un tirón a la realidad y hacer que nos preguntemos cómo está pasando esto y qué está pasando con la civilización occidental. Así que permítanme pasar a la enseñanza bíblica. ¿Hay alguna enseñanza directa? No, no se menciona el aborto en la Biblia ni una vez. Hasta donde sabemos, se practicó ampliamente desde hace unos 2.500 años y en adelante. Fue entonces cuando la gente comenzó con los abortos clandestinos. Es posible que sucedieran antes, pero a partir de entonces se generalizaron, por lo que el Antiguo Testamento lo pasó por alto. Cuando se escribió el Nuevo Testamento, el aborto estaba entrando al Imperio Romano y apenas comenzaba a desmoronarse. La tasa de divorcio estaba aumentando, la tasa de aborto estaba aumentando y el Imperio Romano estaba en declive. Así que el Nuevo Testamento no lo menciona directamente. Hay un pasaje en Éxodo 21 que algunas personas han considerado relevante y que les voy a leer, y voy a leer solo algunos pasajes si quieren seguirlo, sus Biblias. En sus Biblias. Están delante de ustedes y es Éxodo 21, versículo 22, página 82. Si algunos hombres están peleando y lastiman a una mujer embarazada de manera que pierda a su hijo, pero no se lastime de ningún otro modo, el que la hirió será multado con la cantidad que exija el marido de la mujer, sujeto a la aprobación de los jueces. Pero si la mujer misma es herida, el castigo será vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura y herida por herida, hematoma por hematoma. Ahora, hay debates sobre el significado real del hebreo, y personalmente estoy convencido de que la palabra hebrea significa nacimiento prematuro, no aborto espontáneo. Hay una palabra hebrea para aborto espontáneo que no se usa aquí. La palabra usada aquí es para un bebé que sale del cuerpo. En otras palabras, si la pelea causa un nacimiento prematuro, eso pone el versículo en una luz ligeramente diferente. También quiero que se den cuenta de que el hombre que lo hizo sin querer. Es el subproducto de un golpe.
En tercer lugar, quiero que se den cuenta de que no es ejecutado con el castigo por asesinato, sino que es multado. Por lo que yo creo que este pasaje nos vaya a ayudar mucho. Los pasajes que nos van a ayudar son los que nos dicen lo que Dios piensa sobre el bebé por nacer. Esos son los pasajes en los que vamos a encontrar nuestro punto de partida para una respuesta bíblica. Está bastante cargado aquí, sí. Les gustaría ponerse de pie y simplemente estirar las extremidades antes de ponerme manos a la obra. Háganlo porque tengo bastante por contarles. Levántense y estírense. Algunos de ustedes se ven un poco somnolentos, así que... Bien, voy a leerles ahora unos 5 pasajes cortos. Y pueden anotarlos y buscarlos en casa, o si son rápidos moviéndose alrededor de la Biblia, pueden buscarlos conmigo. Job, primero que nada, capítulo 10, versículos 8 al 12. Tus manos me formaron y me formaron, y ahora esas mismas manos me destruyen. Recuerda que tú me hiciste del barro. ¿Me vas a convertir en polvo de nuevo? Me diste fuerzas a mi padre para engendrarme. Me hiciste crecer en el vientre de mi madre. Formaste mi cuerpo con huesos y tendones, y cubriste los huesos con músculos y piel. Me has dado vida y amor constante, y tu cuidado me ha mantenido con vida. Vamos al capítulo 33 del mismo libro, y leemos el versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo y me dio vida. 2 cosas y etapas separadas. Ahora pasemos a los salmos. He leído el Salmo 139, pero miraremos el 51, a menudo mal interpretado. El Salmo 51, versículo 5, dice esto. Dice, he sido malo desde el momento en que nací. Desde el día de mi nacimiento he sido pecador. Bueno, desafortunadamente eso es una traducción diferente y literalmente es en pecado mi madre me concibió. Algunos han pensado equivocadamente que, por lo tanto, todo acto sexual es pecado. Lo que está diciendo es esto. Desde el momento de mi concepción, no solo heredé algo físico, heredé algo espiritual. ¿Están caídos? ¿Están conmigo? La naturaleza caída se transmite en la concepción. Está todo en ese óvulo fertilizado. El hecho de que mis hijos aprendan a decir no antes que sí, el hecho de que tengo que enseñarles a decir la verdad, pero no mentir, el hecho de que tengo que tratar de ayudarlos a ser buenos, y no es necesario que los ayude a ser malos, se los transmití en el momento en que mi esposa concibió. Y alguien me dijo que el problema de tener hijos es que ves cómo se desarrollan tus propias faltas en ellos. Todo estaba ahí en el primer momento. Vamos ahora a Isaías, capítulo 49, versículos 1 y 5. Unas páginas más adelante, en la página 712. Versículos 1 y 5. Se leen así. Escúchenme, naciones lejanas, ustedes que viven lejos. Antes de que yo naciera, el Señor me escogió y me nombró para ser su siervo. Versículo 5. Antes de que yo naciera, el Señor me nombró. Me hizo su siervo para traer de vuelta a su pueblo. Para traer de vuelta al pueblo disperso de Israel. Antes de que yo naciera. Dios no comienza sus tratos contigo cuando naces, ni comienza su propósito o preparación para ese propósito cuando naces. Comienza mucho antes que eso. Y finalmente veamos a otro profeta que tuvo la misma experiencia. Jeremías, a quien repasamos como 2 años atrás. Jeremías capítulo 1, versículo 5. El Señor me dijo, te escogí antes de darte la vida, y antes de que nacieras yo te seleccioné para ser un profeta a las naciones. ¿Y cuál fue su respuesta? ¿Saben cuál fue? Era solamente un adolescente. Dijo, Señor, no sé hablar. Soy demasiado joven. ¿Cuán joven puedes comenzar? Dios comienza antes de que nazcas. Y Jeremías 51, versículo 5 es la última referencia del Antiguo Testamento que quiero leer. Página 786. Lo siento, tengo una referencia equivocada. No, ya les he dado el Salmo 51, versículo 5. Esas son todas. Ahora, el pensamiento hebreo era diferente del griego en 2 cosas. Primero, el cuerpo y el alma siempre iban de la mano, para que no pudieras tener un cuerpo y un alma. Y la segunda gran diferencia es que en el idioma hebreo la palabra niño
cubre al nacido y al no nacido. No hacen distinción. Y Dios ama al niño, ya sea no nato o nacido. Es algo terriblemente importante. Yalad. Dios ama a ambos, el Yalad no nato y el Yalad nato. La misma palabra, sin distinción. Así que hablar de tejido desechable no es hebreo. Puede ser griego. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Leí de Gálatas donde Pablo dice, cuando estaba en el vientre, Dios dijo, voy a enviarte a los gentiles. Ahí está de nuevo, el interés de Dios. Pero el Salmo 139, tejiéndome en el vientre de mi madre, ¿no es maravilloso cuando piensan en lo bien tejido que estamos? ¿Alguna vez han visto un modelo transparente del cuerpo humano? Con todas las venas asomándose y todos los tendones y los músculos, cómo se entretejen, cómo están todos unidos. Esa es la palabra que se usa en hebreo. Me entretejiste, me tejiste mientras mi madre hacía mis pantalones y tú me estabas tejiendo a mí. ¿No es un pensamiento encantador? Tejiéndome. En otras palabras, el concepto hebreo es que Dios, y todo judío les dirá esto, Dios el Creador, está justo ahí en el momento de la fertilización. No sucedería sin Dios el Creador. Y mientras ese proceso está ocurriendo, que ahora podemos fotografiar y ver, Dios está trabajando arduamente, tejiendo. Ese es el concepto bíblico. En otras palabras, Él no solo está involucrado cuando naces, Él está involucrado todo el tiempo. Ahora vamos a la parte más emocionante de todo. Jesús y su primo Juan el Bautista. En ambos casos, concepciones antinaturales. Una porque la dama estaba muy por encima de la edad fértil, mucho más allá del cambio de la vida, y la otra porque ni siquiera estaba casada todavía y no había conocido a un hombre. Qué Dios maravilloso tenemos. Ahora se conocían y se encontraron y en Elizabeth había un feto de 6 meses y en María había un cigoto. Y respondieron el uno al otro. Y dice de Juan el Bautista, será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. No solamente cuando salga, sino de dentro. Y aquí tenemos el concepto de un feto lleno del Espíritu Santo. ¿Se dieron cuenta de eso antes? Está aquí en la Biblia. Y el Espíritu Santo está en un feto. Hizo que el feto saltara de alegría en la presencia de un cigoto. Y si comienzas a preguntar, ¿cuándo Jesús se volvió divino? La respuesta es que siempre fue divino. En el momento en que María concibió, la naturaleza humana divina estaba presente. Y aquí tenemos un feto saltando de alegría en presencia de un cigoto que se va a convertir en Jesús, el Mesías, nuestro Señor. Espero que eso los haga temblar a todos con la maravilla y la gloria de todo, que Dios debería hacer una cosa como esa. Y me convence más allá de toda sombra de duda de que desde el principio Dios está involucrado. Y por lo tanto, cualquier razón dada no debe basarse en cuándo el alma entra al cuerpo. Debe ser una razón moral válida y que se pueda ofrecer a Dios. Porque le estás haciendo algo en lo que Él está involucrado, ya sea que Él es un Dios justo. Entonces, debes justificar esa acción como debes justificar cualquier acción que hagas con cualquier cosa que haya creado, que Él haya creado o esté creando. Y es interesante que la palabra griega utilizada en esta historia, la palabra griega es nuevamente la palabra brefos, que se usa para los no nacidos y los nacidos. La misma palabra. Aunque el pensamiento griego era diferente, tenía una palabra que cubría a ambos, y esa es la palabra que se usa. Y esta gloriosa historia de esta respuesta dentro de un útero a otro útero, esta gloriosa historia nos la contó, gracias a Dios, un médico que sabía de lo que estaba hablando. Así que nadie trate de verter agua fría y decir que no eran capacitados científicamente. Así que llego a la conclusión. ¿Cuál es entonces la actitud cristiana? La actitud católica romana es esta, que en cualquier elección de riesgo para la vida se debe salvar al bebé, no a la madre. En segundo lugar, desde el siglo XIX, el Papa ha prohibido todos los abortos, a menos que sea un efecto secundario no deseado de otra operación. En otras palabras, permitirían una histerectomía por un crecimiento canceroso que implicaría, por supuesto, la extracción del feto, pero es sin intención, es un efecto secundario de la operación principal. Eso es lo más lejos que llegaron los católicos.
Quiero ver como cristiano primero la situación general y luego el efecto en la situación general de una sociedad que se vuelve abortista. Y luego quería ver circunstancias particulares en las que puede o no estar justificado. Primero miremos la situación general. Y creo que la situación general debe sobrepasar las circunstancias particulares, porque los casos difíciles hacen malas leyes, y la sociedad no debe construirse sobre malas leyes. Y si se argumenta a partir de casos difíciles, se establecerá una mala ley. Siempre habrá cosas difíciles bajo cualquier ley, pero no son los casos difíciles los que hacen la ley. Así que vamos por la situación general antes de las circunstancias particulares. Y hay tres efectos de la ley del aborto en nuestra sociedad. Número uno, la santidad de la vida se ha erosionado. Llamar a un ser humano, aunque aún no ha nacido, tejido desechable, estamos degradando la vida humana. Vivimos en una sociedad que favorece a los fuertes y los sanos, desafortunadamente, y me parece que nosotros como cristianos debemos presionar por una sociedad que proteja a los débiles y a los indefensos. Y no hay ningún ser humano tan débil e indefenso como un feto. No puede hacer nada para protegerse. Cuando digo eso es simplemente porque no conocemos si es un niño o una niña. No estoy siendo impersonal. Debido a esta degradación de la vida humana y su santidad, lo cual creo, y puede ser controversial, creo que también explica nuestra repulsión contra la pena capital. Esto llegará a llevar a la eutanasia, y creo que el aborto es en cierto sentido peor que la eutanasia. La eutanasia es poner a dormir a alguien que ha tenido una buena vida y está harto de ella, mientras que el aborto es matar a alguien que podría haber tenido una buena vida y no la tuvo. Aunque en un caso se trata de alguien que nunca ha conocido la vida, y en el otro caso es alguien que sí la ha conocido. Pero ciertamente la santidad de la vida ha disminuido desde la aparición de estas leyes. Número dos, no digo que sea la causa o el efecto. Creo que es un círculo vicioso. Uno afecta al otro en segundo lugar. Creo que la promiscuidad sexual ha aumentado, a pesar de todo lo que se habla de hacer que los anticonceptivos estén disponibles para los solteros, y ese es nuevamente el tema que trataremos en otro contexto. A pesar de eso, toda la evidencia muestra que los jóvenes no usan anticonceptivos en sus primeras experiencias, y lo hacen porque ahora se considera que el aborto es una posibilidad más. En otras palabras, pase lo que pase, siempre tendremos eso, y nuestros padres no necesitan saberlo. Indudablemente eso ha cambiado el comportamiento de los jóvenes, y no voy a entrar ahora en por qué las relaciones sexuales antes del matrimonio son malas. Son malas básicamente porque son malas para nosotros, y podemos explicar por qué son malas para nosotros y por qué Dios lo llama fornicación y no relaciones prematrimoniales. Pero creo que el mejor anticonceptivo para los solteros hoy, voy a recomendar uno ahora, creo que el mejor anticonceptivo para los solteros es la palabra no. En tercer lugar, la integridad de la familia ha sido amenazada. La autoridad del padre bajo Dios para administrar su familia está totalmente erosionada por esta ley. Totalmente erosionada, y quiero leer un pasaje más de la Biblia que algunos de ustedes quizás nunca hayan notado, pero que tiene una relación directa con la declaración de la liberación de la mujer, de que una mujer debe ser completamente libre de decidir si quiere ser madre. Pablo escribe esto, y tengo la referencia equivocada. Bueno, voy a tener que darles la referencia en otro momento. No, aquí estamos. 1 Corintios 7, versículo 4. Página 210 en la Biblia de las Buenas Noticias. Y quiero que noten este principio bíblico. Una esposa no es dueña de su propio cuerpo, sino que su esposo lo es.
Antes de que lleguen a una conclusión equivocada, déjenme leer el resto del versículo. De la misma manera, un esposo no es dueño de su propio cuerpo, pero su esposa lo es. No se nieguen el uno al otro. Aquellos de ustedes que piensan que Pablo habló cualquier cosa cuando habló del matrimonio, les muestro esto. Es un principio muy cuerdo. Y la ley del aborto es totalmente contraria a este hecho de que dentro del matrimonio mi cuerpo es de mi esposa y el de ella es mío. Esto es entonces en general. Permítame entrar en circunstancias particulares, y aquí necesitamos evitar el legalismo inflexible, que por un lado es duro e inhumano, y la anarquía por el otro, ya sea no tener reglas o no tener excepciones. Primero, creo que el aborto es el último recurso, y lo he aconsejado como Janet, y he sido franco con ustedes esta noche, en un caso donde hay serio riesgo físico para la madre. Pondría la vida existente en mi escala de valores por encima de la vida potencial en esa situación en la que se debe elegir. Cuando entro en el área de riesgo mental, tengo un poco de niebla, no lo tengo claro. Y aquí tengo miedo. Voy a tener que depender en situaciones en las que estoy aconsejando de la sabiduría del Espíritu Santo. Creo que el caso más difícil dentro del área mental o del área emocional es el caso de una joven que haya sido violada y debe pasar por todo el proceso de vivir con ello. Especialmente cuando el niño que resulte de nacimiento sea fruto del incesto. Eso trae un estigma social muy profundo y, por así decirlo, cuelga una etiqueta alrededor de su cuello. Realmente en estas situaciones habría que buscar el Espíritu Santo. Pero en la mayoría de los casos donde los abortos se realizan legalmente, hoy en día en este país, creo que el cristiano debe decir con firmeza que no. Está mal. Y debo decir por qué. Y debe decir por qué, decirlo con firmeza, pero con profunda compasión. Lo que significa que está preparado para apoyar a la persona que lo está considerando, no solo aconsejarlo, sino acompañarlo, para que en el lugar donde haya una madre soltera encuentre más ayuda y más apoyo y más amor, y ese lugar sea la iglesia. A veces es el lugar donde menos se encuentra. Y sobre todo, la buena noticia es que el aborto no es el pecado imperdonable. Ya que el asesinato tampoco es imperdonable. La nueva obra de Malcolm Muggeridge en el Teatro de Westminster, que espero que vean, sentencia a la vida la historia de un esposo que finalmente coopera con las súplicas de su esposa, una concertista de piano paralizada, y pone algo en su café para ponerla a dormir justo cuando ella cambia de opinión y decide vivir. Y después del juicio por asesinato, al que le dieron una sentencia condicional de 2 años, él está en casa reflexionando y lleno de culpa. Dice, es curioso, en los viejos tiempos suspendieron el asesinato y ahora suspenden la sentencia. Y dijo, el jurado dijo que yo era culpable de asesinato. Y luego recuerda algo que leyó en la Biblia, que el capellán le dio mientras estaba bajo custodia en prisión. Recuerda la historia de un ladrón moribundo. Y dice, ¿qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él era un asesino. Así que hay perdón incluso para los asesinos. Y luego, después de una pausa, mira hacia arriba y dice, hoy tú estarás conmigo en Oxford. Si Dios puede perdonar eso, entonces esa persona debe recibir la experiencia del perdón amoroso de otros cristianos. Aquí quiero terminar diciéndoles que en el libro de Proverbios dice que si ves personas siendo llevadas al matadero y guardas silencio, Dios te hace responsable. Y voy a aplicar eso a esta situación. Tenemos el deber de hablar sobre este tema y espero que esta noche les haya dado algo que decir.
Oro para que si he dicho algo que el Espíritu Santo no haya querido, lo olviden, y oro para que traiga a su memoria las cosas que necesitamos hablar para la sociedad. Digamos que no somos los reaccionarios, no somos los prejuiciosos, somos los radicales, somos los progresistas, estamos muy por delante de los abortistas, estamos pensando muy por delante de la sociedad que resultará de lo que ellos quieren. No estamos detrás, estamos delante de ellos. No somos los reaccionarios, somos los radicales. No somos los prejuiciosos, somos los progresistas. Y decimos que queremos una sociedad que esté libre de la masacre de los inocentes. Tengo una fotografía más para mostrarles. Dos, realmente. Y cuando las miré, me hablaron del increíble cuidado de Dios que tiene por dos cosas. ¿Pueden ver estas dos fotografías? Dos mundos. Tiene el bebé no nacido en la mano. Tiene el bebé no nacido en la mano. Y Dios cuida todo este pequeño círculo de la derecha con el grande de la izquierda porque tiene todo el mundo en sus manos. Oremos. Padre, oramos para que tengas piedad de nuestra nación. Perdónanos que estamos tomando la vida tan a la ligera. Perdónanos nuestro silencio cuando podríamos haber hablado. Señor, danos convicciones firmes, pero oramos para que no nos des convicciones sin compasión. Danos profunda compasión, pero no sin convicciones, y que tu nombre sea glorificado por lo que se ha dicho esta noche. Y si alguien ha estado bajo presión, Señor, que encuentren el alivio que Janet encontró en la sangre de Jesús. Que sigue limpiando de toda culpa, ante ti, incluso cuando no ha habido pecado, pero de todos los sentimientos de culpa, ante ti te alabamos por Jesús. Ayúdanos a limpiar el cuerpo de esta nación. Por amor a tu nombre, amén.